Sabemos que es fundamental abandonar las energías fósiles cuanto antes, pero ¿qué tipo de transición energética se plantea actualmente en México? Las energías eólica y solar aparecen como protagonistas en este camino, pero la justicia socioambiental no siempre está integrada a su instalación. Cuando el mercado avanza en el territorio con el foco en el lucro y la especulación, lo hace muchas veces sin considerar el respeto a los derechos humanos. Buena parte de estos proyectos se implementan mediante corrupción, imposición y violencia sobre las comunidades, sin siquiera beneficiarlas con la energía generada. Solo en Yucatán, más de 10.000 hectáreas están en riesgo de ocupación por 22 grandes proyectos. La mayoría son territorios indígenas. La transición energética debe garantizar el derecho de las comunidades a sus territorios, integrar la participación comunitaria y mecanismos para el control ambiental. Sabemos que es fundamental abandonar las energías fósiles cuanto antes, pero ¿qué tipo de transición energética se plantea actualmente en México? Las energías eólica y solar aparecen como protagonistas en este camino, pero la justicia socioambiental no siempre está integrada a su instalación. Cuando el mercado avanza en el territorio con el foco en el lucro y la especulación, lo hace muchas veces sin considerar el respeto a los derechos humanos. Buena parte de estos proyectos se implementan mediante corrupción, imposición y violencia sobre las comunidades, sin siquiera beneficiarlas con la energía generada. Solo en Yucatán, más de 10.000 hectáreas están en riesgo de ocupación por 22 grandes proyectos. La mayoría son territorios indígenas. La transición energética debe garantizar el derecho de las comunidades a sus territorios, integrar la participación comunitaria y mecanismos para el control ambiental. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse a esta tercera y última sesión del ciclo Propuestas para sortear las falsas soluciones a la crisis climática. Mi nombre es Carla Vázquez, yo soy parte de la oficina en México de la Fundación Rosa Luxemburgo y lo que acabamos de ver es un video de un ciclo que realizamos hace un par de años en México. Justamente sobre estos temas, les invitamos a verlo completo en la página de YouTube de la Fundación en México. También aprovecho para comentarles que este ciclo que hoy concluye se está traduciendo al inglés y pronto vamos a lanzar las versiones con los subtítulos. Este ciclo de conversatorios que hoy vamos a terminar, nos lo propusimos en un inicio para retomar algunos de los debates que hemos ido abordando en distintos espacios, como en la Red de Energía y Poder Popular y otros promovidos desde el Programa de Clima y Energía en América Latina de la Fundación y desde las diversas oficinas en esta misma región. Nos preocupaban ciertas cuestiones en el actual contexto de la discusión sobre la energía. El primero, y bueno, no tan actual, es que las discusiones hegemónicas sobre las salidas a la crisis climática siguen sin poner en el centro del debate la necesidad de un cambio de modelo radical de las formas de vida, de las formas de producción y las formas de consumo, de cuestionarse ese histórico saqueo que el norte global ha hecho sobre los bienes comunes, el territorio y la población del sur global para mantener justamente ese modelo de vida y que cuando se comienza a hablar de transiciones justas, siguen primando políticas impositivas y muchas veces poco congruentes con el fin que se busca conseguir. A esto sumamos una acumulación de situaciones climáticas extremas que no se habían visto con tal intensidad en tiempos recientes y el conflicto en Ucrania,
que hoy tienen jaque a las políticas energéticas del mundo, comenzando por Europa y así las cadenas de dependencia y conexión en este sector. Nos urge desentrañar el modelo, analizarlo críticamente y apostar a giros radicales que, además de lo energético, consideren también los cambios en las relaciones económicas, en la salud, en la necesidad de tener sistemas de alimentación, educación y cuidados que pongan en el centro la vida y no el lucro. Sabemos que la salida no la vamos a encontrar únicamente a utilizar la matriz energética en América Latina. En las 2 primeras sesiones abordamos lo que sucede con el litio en nuestro continente y junto con el hidrógeno tratamos de abrir la discusión para entender de qué van los proyectos diversos, proyectos políticos que se disputan estas tecnologías. Para encontrar las verdaderas soluciones, por llamarlas de alguna manera, es imprescindible que estas discusiones se abran a un público amplio. Tienen que ser materia de debate abierto y no solo de especialistas, de quienes tienen la plata o el poder para implementar estos grandes proyectos. Por ejemplo, hoy sabemos que otras políticas a menor escala son viables, aunque también con su grado de complejidad. Para eso, hoy vamos a escuchar algunas experiencias y reflexiones que quizás nos van a dar ahí algunas pistas, algunas provocaciones, incluso algunas esperanzas de por dónde hay que seguir construyendo colectivamente las salidas a la crisis climática. A pesar de la diversidad de pasados y los contextos que actualmente tenemos en nuestros países latinoamericanos, hay ciertos hilos rojos que vienen de historias de resistencia colonial, de construcción y de defensa de proyectos populares, de trabajadores, feministas, pueblos indígenas, negros y otras luchas que hoy nos siguen inspirando y siendo nuestras guías. Para la sesión de hoy tendremos en la moderación a Sofía Ávila, quien es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente trabaja en el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático de CONACYT en conjunto con la UNAM, desde donde contribuyen a la construcción de una perspectiva interdisciplinaria en torno a la transición energética en México. Gracias, Sofía. Y antes de pasarte la palabra, quiero dar mis especiales agradecimientos a Melisa Moreano, a Pablo Bertinat, a Ninosca Alonso y a Gonzalo Castelgrande por su disposición y sus aportes en esta jornada. Los dejamos ahora con Sofía y muchas gracias por conectarse a esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Un saludo a todas, todos, todes desde México y especial agradecimiento a las oficinas de la Fundación Rosa Luxemburgo en América Latina por organizar estos foros, que hace falta este diálogo latinoamericano, ¿no? Para reconocer qué es lo que está pasando en nuestros países, pero también como región, cómo pensamos esta problemática y cómo vamos construyendo alternativas. Entonces, bueno, retomando un poco lo que ya venía mencionando Carla, la idea de esta tercera sesión en el ciclo de cómo sortear las falsas soluciones a la crisis climática, nos vamos a enfocar en el tema de las energías renovables y un poco pensando en cómo estructurar esta sesión, pensamos en dividirla en dos partes. Una primera parte que se enfoque en conversar con nuestros participantes sobre cuál es el diagnóstico crítico, en dónde estamos con respecto a las energías renovables en América Latina, cómo está el debate, cómo se va delineando esta idea de transición hegemónica como una sustitución tecnológica para seguir un modelo económico, social, político, cultural que se construyó en la época de la abundancia fósil y que ahora parece reproducirse con otras fuentes energéticas y que reproduce también desigualdades sociales y degradación ambiental, ¿no? Entonces queremos primero abordar esta parte de un análisis crítico, un diagnóstico crítico y después pasar a explorar qué alternativas se van gestando en distintas escalas, escala Estado, escala diálogo regional, escala territorios, desde distintos movimientos, incluso desde la academia. Entonces, bueno, para esto tenemos un panel estrella que me da muchísimo gusto poder dinamizar.
Así que doy la más calurosa bienvenida a Melissa Moreano. Ella es académica en el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Ella es miembro del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y también del grupo de trabajo de Claxo sobre ecología política. Y en todas estas plataformas, Melissa trabaja cuestiones sobre el capitalismo verde, el ambientalismo y el ecofascismo, la conservación comunitaria de bosques, las mujeres, las industrias extractivas y la justicia climática. Entonces, le estaremos haciendo preguntas a Melissa. Muy bienvenida. Contamos también con la participación de Gonzalo Castelgrande, quien es presidente de la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado, AUTE, en Uruguay, una agrupación desde la cual trabajan por el control público de la energía en miras a una transición justa y popular. Y bueno, nos estará contando la experiencia uruguaya en este sentido. Nos parece fundamental y inspiradora para otros países. Contamos también con la participación de Pablo Bertinat, que es integrante de la organización Taller Ecologista en Argentina, es ingeniero electricista y magíster en sistemas ambientales humanos. Pablo se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, y también en esta universidad es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad. Destacar que recientemente compiló junto con Maristela Svampa el libro Transición Energética en Argentina, una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, así que esperemos que podamos ir retomando algunos aprendizajes clave de este libro. Y finalmente contamos también con la participación de Ninosca Alonso. Ella es historiadora y feminista hondureña, es investigadora social y actualmente trabaja como asesora ministerial de la Secretaría de Energía de Honduras. Entonces, Ninosca nos va a también contar un poco los procesos que se han ido desenvolviendo en Centroamérica en las últimas décadas y pensar un poco la coyuntura de Honduras actual, ¿no? ¿Qué podemos aprender ahí? Entonces, bueno, les recuerdo a todas y todos los participantes que vamos a hacer esta primera ronda de preguntas pensadas un poco en su experiencia, en su trabajo como activistas, académicos, trabajadores. Y vamos a dar 7 minutos como tiempo de respuesta. Yo a los 5 minutos les haré una seña de que quedan 2 y luego voy a hacer como una seña que para dar tiempo al final que el público también pueda interactuar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a empezar en esta primera ronda de preguntas, la idea del diagnóstico crítico, en dónde estamos con respecto a las energías renovables, pensándolas como fuentes, pero también una cuestión de propiedad, gestión y participación social. Quisiéramos empezar con Pablo Bertinat, que pensamos que él nos puede dar un panorama general para abrir esta discusión. Entonces, Pablo, empezamos contigo. Con ánimo de construir esta panorámica para la sesión, preguntamos, ¿cómo definirías a grandes rasgos el riesgo de que las energías renovables se conviertan en una falsa solución a la actual crisis energética y climática? ¿Y cuál es la importancia en este sentido de diferenciar conceptos como energías limpias, energías renovables y sustentabilidad energética para identificar y sortear estas falsas soluciones? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación, un gustazo compartir el panel y, bueno, y ser parte de este ciclo con 2 sesiones anteriores realmente muy, muy interesantes y ojalá podamos dar algunas pautas más en esta para aportar en el debate. Mira, tal vez es difícil abordar la temática en el sentido siguiente. Habitualmente estamos acostumbrados a que el establishment coopte determinados términos, determinadas palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vos hablás, por ejemplo, de energías limpias, energías renovables, yo agregaría, por ejemplo, hoy otro término muy en uso es energías bajas en emisiones también, que se está usando en muchos documentos, fundamentalmente
para incorporar como opciones tecnológicas, opciones que estábamos intentando dejar de lado, por ejemplo, como el gas natural o como nuclear, etcétera, que aparecen como algunas opciones en ese sentido. Yo plantearía 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, que la estructura energética global es más de un 80% fósiles, ¿no? Estamos en menos de un 20% de renovables, de las cuales la mitad es leña a nivel mundial y la otra mitad son estas modernas renovables de las cuales hablamos habitualmente. Eso a nivel mundial. A nivel América Latina posiblemente tengamos un peso mayor de fuentes renovables. Ahora voy a las definiciones de fuentes renovables, un peso menor de fósiles, fundamentalmente por el peso que hay en América Latina mayor de hidroeléctrica y de biocombustibles, en particular de Brasil, que tiene una torta muy grande con respecto al resto de América Latina. Ahora, a la hora de hablar de definiciones, si bien es difícil consensuar, a nosotros nos gusta trabajar con una doble caracterización de las fuentes energéticas, que está establecida por CEPAL hace muchos años, pero que es interesante para utilizar como base. Y es, en todo caso, pensar, por un lado, a las fuentes energéticas por su renovabilidad o no renovabilidad. Y esto tiene que ver con un atributo de la fuente energética. O sea, una fuente es renovable o no es renovable por un atributo físico. El viento es renovable, el petróleo no es renovable, por ejemplo, ¿no? Y ese es un atributo que tiene que ver específicamente con la fuente. El otro atributo, que es hablar, por ejemplo, de una fuente sustentable de energía, tiene que ver en todo caso con un análisis multidimensional que si uno refiere específicamente a, por ejemplo, a la definición clásica de desarrollo sustentable y sus dimensiones social, ambiental, política, económica, referiría a un análisis de la fuente desde el punto de vista de esas dimensiones en todo caso. Ahora, este análisis de sustentabilidad en todo caso de la fuente tiene que ver con un atributo no de la fuente en sí mismo, intrínseco de la fuente, sino de la forma que uso esa fuente, de la forma que me apropio de esa fuente energética. Entonces, esta doble distinción, en tanto un atributo de la fuente y no tanto un atributo de la forma en que lo utilizo, es una forma que nos puede ayudar a pensar en todo caso cómo establecer algunos marcos de análisis para definir estas cuestiones. Ahora, siempre estamos hablando de opciones tecnológicas en todo caso, ¿no? Estamos hablando de opciones tecnológicas que tienen unas características u otras. Por supuesto que para nosotros los fósiles, además de que no son renovables, para nosotros son no sustentables justamente porque no los podemos tener además en disponibilidad para las generaciones futuras, además de todos los otros impactos que incorporan. Pero desde esta mirada también podemos hablar de muchas fuentes que aparentemente o que son renovables desde el punto de vista técnico, pero que no son en todo caso viables desde el punto de vista de una sustentabilidad social, económica inclusive, etcétera, siempre hablando bajo esta mirada de sustentabilidad y no sustentabilidad que tampoco nos termina de gustar o estamos bastante disconformes con este análisis de sustentabilidad. Pero si uno lo pensara desde ese punto de vista, me parece que ahí hay una clave para pensarlo en esta división, renovabilidad, sustentabilidad y en todo caso. Y después aparecen estas adjetivaciones, como vos decías, Sofi, que tienen que ver con limpia, renovable, baja en emisiones, etcétera, que en definitiva son en muchos casos análisis que tienen que ver con los autores, con el objetivo con el cual se están planteando, porque, por ejemplo, las energías bajas en emisiones entran hoy en juego en muchos de nuestros países, y sobre todo en la Unión Europea, después del lanzamiento de la guerra con Ucrania, para habilitar alternativas que estaban siendo obturadas. En nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, aparece este discurso para habilitar nuclear, por ejemplo, para habilitar el gas, como energías bajas en emisiones comparativas con otro tipo de energías en ese sentido. Pero en ese marco, nosotros más allá, más que hablar de energía sustentable o fuentes sustentables, preferimos hablar de transición energética, preferimos hablar de transición energética popular en todo caso, y en todo caso centralizar esta cuestión de las fuentes como opciones tecnológicas, exclusivamente. Y esas opciones tecnológicas deben ser analizadas bajo una lógica que debemos construir de análisis para poder ver de qué manera, cuáles son las que desearíamos incorporar en un proceso de transición energética popular o no. Y en ese marco me parece que una deuda interesante que tenemos también para trabajar
es la temática de escenarios, o sea, pensar escenarios futuros que nos permitan construir un ideal de futuro energético bajo esta concepción de transición energética popular que recupere en todo caso algunos aspectos de qué es lo que queremos cambiar y cuáles son los ejes para ese cambio que en todo caso lo podemos charlar a continuación. No sé cómo estaba de tiempo, Sofi, porque me perdí, pero yo plantearía esto como introducción para no alargarlo mucho más. Pues gracias, me clavé tanto escuchando que yo también dejé de ver el tiempo, pero estábamos bien porque estábamos en 6 minutos, así que bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, recuperaría aquí 3 puntos importantísimos. Esto que dice Pablo de las conceptualizaciones que permiten, por ejemplo, meter al gas natural y al tema de la energía nuclear en ciertos planes nacionales energéticos o incluso de transición energética, ¿no? En México se utiliza el concepto de energías limpias y se mete ahí la nuclear y el gas natural, efectivamente, y estos conceptos permiten de alguna manera permitir dar continuidad a este sistema económico que está en constante crecimiento y por lo tanto demanda constante producción y consumo energético, ¿no? Entonces, abrimos el concepto de sustentabilidad, de limpieza frente a la crisis climática y con eso justificamos la entrada de otras fuentes que no necesariamente son socialmente democráticas, ambientalmente seguras, etcétera, ¿no? Entonces aquí resaltaría el punto de también cómo estamos entendiendo el desarrollo. Entendemos el desarrollo como un crecimiento económico ilimitado, una dominación sociedad sobre naturaleza. Vamos a continuar ese entendimiento de desarrollo en la transición energética o, como bien menciona Pablo, planteamos transiciones socioecológicas, entonces nos replanteamos realmente como proyectos de vida, ¿no? A distintas escalas. Pues muchísimas gracias, Pablo. Vamos a continuar ahora con Ninosca. Vamos a movernos un poco ahora a la escala de la región centroamericana, que destacar que parte de la idea de este tercer ciclo, de esta tercera sesión en el ciclo de falsas soluciones ante la crisis climática es también visibilizar qué es lo que sucede en la región centroamericana, una región que se caracteriza por una altísima vulnerabilidad ante la crisis climática, que se caracteriza por tener una tremenda violencia contra los defensores ambientales. Está el caso de Berta Cáceres, el asesinato como un caso paradigmático, pero no el único, ni mucho menos. Pero también de cambios políticos que podrían dar pie a otro tipo de debates, a otro tipo de perspectivas y una fuerte presencia de movimientos sociales. Entonces, en este sentido, Ninosca, quisiera que nos compartieras cómo se han ido materializando estos planes dominantes de transición energética en Centroamérica, grandes proyectos de energías renovables, bajo qué discursos, bajo qué prácticas, cómo se vive desde los territorios este tipo de inversiones de capitalismo verde. ¿Y cómo crees tú, cómo destacarías tú la respuesta de los movimientos? ¿Qué se piensa desde los movimientos, que se vive desde los movimientos también con la violencia de la criminalización? Es decir, compartirnos un poco el panorama de la región centroamericana en este contexto. Adelante. Muchas gracias, Sofía. Hola a todas y todos. Es igual un gusto para mí estar en este espacio. Es muy desafiante la pregunta y pensaba un poco escuchando a Pablo en esta distinción muy importante que hace entre renovables y sostenibilidad, ¿no? Que es bastante desafiante hablar de las energías renovables en Centroamérica. Voy a referirme particularmente al caso de Honduras porque es, digamos, el que mejor conozco. Y bueno, yo creo que yo establecí una cronología, digamos, preparé una especie de cronología para explicar un poco mejor qué está sucediendo hoy y cuál es el lugar entonces de los movimientos sociales y cuál es el lugar del gobierno, precisamente por la transición política que en la que estamos inmersas en el país. Yo soy actualmente, trabajo en una institución gubernamental, sin embargo yo vengo de los movimientos sociales, entonces es un poco compleja el debate, pero creo que hay algunas cosas que se pueden acotar al respecto.
Quisiera comenzar diciendo que la matriz energética de Honduras, particularmente el subsector eléctrico, estuvo en manos por mucho tiempo del Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿no? Esto en la década de los 70s, 80s, sobre todo con grandes proyectos hidroeléctricos. Esta matriz se revierte en la década de los 90s con la entrada del modelo neoliberal, ¿verdad?, a través de la aprobación de la ley marco del subsector eléctrico, donde se alega, el gobierno de aquel entonces alegó que había un problema de demanda, de suplir, el gobierno no tenía la capacidad de suplir la demanda nacional. Entonces entran dos grandes térmicas, que han sido las que han constituido el gran monopolio del país, que se llaman Enersa y Lufusa. Estas dos térmicas hoy por hoy siguen siendo plantas bases en el sistema interconectado nacional, y de la desconexión de una de estas plantas que siguen utilizando combustible fósil implicaría el apagón de la capital industrial del país, por poner un ejemplo. Eso en los 90s, ¿verdad? Luego, en 2007, se aprobó aquí en Honduras la Ley de Promoción de Energía Renovable y se abrió un proceso de licitación, porque precisamente, claro, es todo el tema de los ODS, ¿verdad?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, se abre un proceso de licitación, pero justo cuando el proceso estaba como a la mitad, se da el golpe de Estado. Y el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 implica la restauración del modelo, con todo su carácter violento contra lo público y contra los bienes comunes y los territorios. Y se expresan dos niveles. Voy a tratar de ser muy breve. Por un lado, se aprueba una base estándar de este PPA, el modelo de compra-venta de energía, que es uno de los más hostiles o los más perjudiciales para las finanzas públicas, ¿no? Y en este tramo entre 2010 y 2014 se aprobaron 185 contratos de este tipo, en su mayoría hidroeléctricos. Y la gran mayoría de estos entraron en operación, otros no. Y cabe destacar que muchos de estos no entran en operación porque la gente organizada en las comunidades paró los proyectos. De hecho, tenemos dos casos paradigmáticos todavía el día de hoy, que son Pajuiles y Gilamito, que son dos comunidades que han instalado campamentos permanentes en contra de la construcción de dos proyectos que se aprobaron justamente en esa oleada. Entonces, eso por un lado, ¿no? Esta aprobación sin un plan de expansión, sin ninguna justificación técnica, pero tampoco sin ningún tipo de consulta y con muchísimas irregularidades alrededor del otorgamiento de licencias ambientales, de permisos de uso del agua y demás. Esta es, digamos, la gran herencia que nos dejó la dictadura en esta transición política. Nosotros estamos revisando estos procesos, pero me estoy adelantando un poco. Por un lado, esto pasó con los hidros. Y por otro lado, con los solares pasó algo muy similar. En el año 2014 se adjudicaron 22 contratos, perdón, de tecnología fotovoltaica, con ese mismo argumento de que había nuevamente un problema de demanda, ¿no? Y estos contratos se aprobaron de manera bastante irregular también, sin un plan, sin una justificación, y han provocado grandes conflictividades sociales. Hoy por hoy tenemos un modelo donde la generación de energía está privatizada, ¿no? El 80% de la generación corresponde a empresas generadoras privadas y apenas un 20% a las represas estatales administradas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Creo que este es como un panorama bastante general, ¿verdad? De cómo estamos ahora mismo en Honduras, cuáles son todos estos aspectos. O sea, en resumen, quiero decir que el golpe de Estado restauró el modelo, lo profundizó y lo consolidó a partir de la ilegalidad, de la captura criminal del Estado y a través de las violaciones permanentes de derechos humanos que tienen como paradigma precisamente el asesinato de Berta Cáceres. Y cierro con esto. El asesinato de Berta es muy importante y es un parteaguas también para entender el subsector eléctrico, porque precisamente la persona que hoy está presa en Honduras con una sentencia firme donde se reconoce que él es coautor intelectual de su asesinato y está en proceso de investigación otros coautores intelectuales que son de la élite, de la oligarquía tradicional del país. Esta persona trabajaba en ENE cuando se adjudicó el contrato que culminó en el asesinato de Berta Cáceres. Entonces hay toda una confabulación del Estado, de las empresas, de las Fuerzas Armadas, porque quienes ejecutan el asesinato eran miembros de las Fuerzas Armadas,
y del crimen organizado para consolidar este modelo energético criminal y que definitivamente es violento, es la máxima expresión, ¿no?, de lo que conocemos como necropolítica. Y por supuesto decir que mucho de lo que se puede lograr hoy, y me adelanto a la segunda pregunta quizás o a la otra parte, es gracias a la acción organizada de los movimientos sociales. Eso es una cosa fundamental en este proceso. Por ahí lo dejaría. Perfecto, muchísimas gracias, Ninoska. Bueno, fundamental empezar a poner en el centro también cómo se viven estos planes hegemónicos de transición energética en una región como la centroamericana, ¿no? Que lo que nos cuenta Ninoska creo que es un reflejo de lo que también pasa en los países vecinos. Y bueno, creo que aquí hay dos puntos bien importantes. Este proceso de pasar de las empresas públicas, las empresas del Estado en el sector energético a la privatización de los 80s, 90s, primera década del siglo XX, y ahora unas disputas por reapropiarse de lo público, pero también resignificarlo, creo que es mucho de lo que nos cuenta Ninoska que también sucede en otros países, ¿no? Está pasando en México con el debate de la ya rechazada iniciativa a la reforma eléctrica. Es un debate que de alguna manera en Uruguay también se está dando, ¿no? Y ahí creo que vamos a ir retomando los puntos importantes de qué significa que el Estado recupere cierto control, pero también desde lo popular cómo conceptualizamos lo público y asegurar este derecho, ¿no? Entonces, bueno, pensar también que las fuentes renovables son dispersas, entonces dan la oportunidad de modelos descentralizados, no a favor del mercado necesariamente, idealmente, sino a favor de la organización popular, ¿no? Entonces, ir retomando todos estos puntos en las experiencias latinoamericanas creo que va a ser interesante. Es bonito en la teoría, pero luego en la práctica vemos que los procesos políticos son densos y hay un montón de resistencias e incluso llega la violencia, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y pasamos a la pregunta para Melissa. Aquí yo quisiera retomar un poco también los procesos políticos recientes del Ecuador, de la última década, 2 décadas, ¿no? Porque sabemos que Ecuador, junto con Bolivia, fue de alguna manera bandera de este progresismo latinoamericano del siglo XXI con Rafael Correa, que abrazó las demandas de los movimientos ecologistas, del movimiento indígena en Ecuador, hubo una constitución nueva, ¿no? Y de alguna manera hubo un desencanto tremendo conforme con el tiempo esto se fue virando hacia un neoextractivismo, que en último caso tal vez podría asegurar una redistribución de rentas, pero no un cambio en la matriz productiva energética, ¿no? Entonces, pensar desde ahí, ahora en el momento actual, donde el debate sobre la transición energética toma mucha fuerza en la región, Melissa, quisiéramos preguntarte ¿cómo ves que se están gestando estas tendencias a las falsas soluciones en Ecuador? Y cómo se despliegan las luchas por la justicia climática y energética en este contexto, pensando desde las luchas de aquella época de dejar el petróleo bajo tierra, pero también en las que suceden hoy en día frente a las nuevas presiones financieras, filantrópicas que se dan en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre esto, adelante. Muchas gracias, Sofía, y me uno pues a los agradecimientos a la Fundación por organizar el ciclo y por la invitación también a discutir este tema esta tarde. Y saludos también con todas las personas presentes y con el resto de panelistas, que estoy muy feliz también de compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, creo que quisiera hablar un poco en función de la pregunta de estos dos momentos, ¿no? Del momento del progresismo ecuatoriano, digamos, y lo que sucedió, pero también del terrible momento que estamos viviendo ahora con el retorno con el establecimiento de un gobierno de derecha neoliberal, de un banquero, ¿no? Digamos, para situarlo, creo que basta con decir que es un presidente dueño del segundo banco más grande del Ecuador.
Y por ahí van, digamos, sus propuestas en torno a la transición energética y al tema socioecológico, ¿no? Entonces, bueno, pensar, como tú decías, Sofía, el gobierno de Rafael Correa asumió, ¿no?, una histórica demanda de los movimientos ecologistas ecuatorianos que viene desde los años 90, que era la moratoria petrolera, ¿no? Desde los años 90, cuando se empezó a visibilizar los enormes impactos ambientales que había tenido la extracción en la Amazonía Norte, sobre todo comandada por la petrolera estadounidense, la Chevron Texaco, ¿no? Desde ese entonces empezó a plantear, ¿no?, una moratoria a la extracción de petróleo que fue concretizada, digamos, durante el gobierno de Correa, en la que se llamó la iniciativa Yasuní-ITT, que proponía dejar el petróleo bajo tierra en esta zona de la Amazonía Norte a cambio de una compensación internacional, un reconocimiento, digamos, de ese esfuerzo que estaba haciendo el pueblo ecuatoriano en dejar esas reservas bajo el subsuelo, en el subsuelo. Ya en ese entonces había la disputa, digamos, porque por un lado el Estado está comprometido a respetar esa zona porque es parque nacional, entonces estaba yendo contra su propia constitución. Y por otro lado abrió, digamos, el debate sobre si es que este esfuerzo, digamos, de no extraer petróleo tenía que ser reconocido vía deuda ecológica, no deuda histórica ecológica de los países del norte hacia el sur, o vía cuantificación de emisiones, ¿no? Ya se empezó a hablar de que íbamos a evitar emitir 400.000 toneladas de gases de efecto invernadero, que eso equivalía a tanto, ¿no? Además de que íbamos a proteger un espacio altamente biodiverso y además del hogar de pueblos en aislamiento, ¿no? Finalmente se accedió, digamos, a fondos vía cooperación internacional, pero que fueron rechazados, digamos, por el gobierno de Correa porque venían con imposiciones, ¿no? Como siempre, ¿no? Los gobiernos donantes querían controlar el fideicomiso, entonces, bajo el argumento de soberanía, el gobierno de Correa clausuró la iniciativa y continuó la extracción. Digamos que nunca hubo un compromiso real del gobierno con esta iniciativa porque mientras se buscaba el dinero, seguían los trabajos de construcción de infraestructura en la zona, ¿no? Nunca se detuvieron. Entonces, no había un real compromiso. En paralelo, digamos, yo siempre quiero resaltar, ¿no? También fue una época, por supuesto, de fortalecimiento del Estado, se renegociaron los contratos petroleros, lo que aumentó de manera impresionante la renta petrolera, se invirtió, hubo muchísimo gasto social que mejoró las condiciones concretas y materiales de muchísima población, debido a eso, Correa sigue teniendo una amplia base de apoyo popular que hay que entender, ¿no?, en ese contexto. Pero claro, no hubo una reestructuración de la matriz de producción ni de las relaciones de producción, y hubo, por supuesto, por este jalón, este empujón, digamos, que da los precios altos de petróleo, hubo una profundización de la extracción petrolera y una apertura hacia la megaminería en el Ecuador, que no era una actividad, no era un sector importante en nuestro país. El Ecuador es un país pequeñito, es de los más pequeños de Sudamérica, ¿no?, en área, digamos. Establecer megaproyectos mineros con los impactos brutales que tiene esto es sumamente irresponsable, ¿no? Además, porque los yacimientos no son muy ricos en comparación con los peruanos o los chilenos, por ejemplo, pensando en el cobre, que es lo que se está extrayendo acá. El gobierno también tuvo algunos programas que se podrían pensar como de transición energética, no ecológica, sino energética, ¿no? Masificar cocinas de inducción, poner focos ahorradores, hubo proyectos de generación eólica, renovación de electrodomésticos, pero todo esto estaba más orientado hacia disminuir la dependencia del uso del petróleo, que se consume mucho del subsidio, ¿no? Aquí en el Ecuador los combustibles están subsidiados, altamente subsidiados por el Estado, entonces era un plan a largo plazo, digamos, para disminuir esa carga fiscal que suponen los subsidios, y pasar a una matriz más hidroeléctrica, ¿no? Entonces, construcción de grandes hidroeléctricas que devino de nuevo en más conflictos socioambientales con las poblaciones locales, ¿no? En ese marco, digamos, viene el gobierno de transición hacia la derecha de Lenín Moreno y llegamos a la época de Lasso. Lasso, por supuesto, sigue con la extracción petrolera, la extracción megaminera, pero Lasso, al ser empresario, banquero, digamos, el entorno del que él se rodea,
tiene empresarios pintados de verde, digamos, ¿no? Empresarios interesados en la transición energética, sobre todo, que ven en ello un nuevo espacio de inversión. Entonces, el gobierno de Lasso ha lanzado un plan nacional de transición ecológica. El ministerio ahora se llama Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y esto está comandado totalmente por el sector corporativo nacional, ¿no? Hacia los negocios verdes, la compensación, se está creando un mercado de carbono nacional en donde el sector privado va a poder compensar emisiones que dejaría de emitir, todo con miras además a llegar a los objetivos climáticos que están en las NDCs de los países, ¿no? El plan sobre todo habla de movilidad eléctrica y energías alternativas, de nuevo energía eólica, ¿no? Las hidroeléctricas, curiosamente, pero, bueno, no sé si curiosamente, pero de manera contradictoria estamos a puertas de privatizar el sector eléctrico, privatizar las hidroeléctricas que construyó Correa y todo el sistema de transporte, ¿no? Y el cobro, por supuesto, siempre les interesa mucho, ¿no? Privatizar el trabajo de cobrar las tarifas. Y además, al igual que Colombia y que Brasil, estamos también metidos de lleno en todos los programas de compensación de carbono forestal que van a ayudar a la descarbonización, supuesta descarbonización, no de Europa, a través de pagar compensaciones a los países del sur por la conservación de bosques en el marco de los mecanismos tipo RED, ¿no? De la Convención Marco de Naciones Unidas. Todas estas constituidas como falsas soluciones, como ustedes han venido planteando, ¿no? Creo que ya estoy con el tiempo. Sí, ya. Ahí le dejo entonces. Vale, perfecto. Muchas gracias, Melissa. Bueno, creo que es interesante este tema de la moratoria petrolera que, bueno, lamentablemente no fructiferó, ¿no? Como política, por todas las presiones del norte global y seguramente dentro del gobierno había muchas presiones por seguir la frontera petrolera en la Amazonía, ¿no? Pero como concepto, la moratoria petrolera, como proyecto político, vamos a decirlo así, para muchos países latinoamericanos es interesante. Habría que pensar cómo se podría articular hoy, ¿no? Ante la nueva coyuntura, o incluso pensar que este es un debate que también está surgiendo, no tanto, no solamente la propuesta de moratoria, sino qué hacemos con el petróleo que queda en los países de la región, ¿no? Vamos a seguir quemándolo para seguir, o vamos a seguir exportándolo, ¿no? Para seguir comprando caro, o lo vamos a seguir quemando a nivel local para seguir más o menos con lo mismo, o pensamos que es parte de una estrategia de salida, ¿no? Esto es un debate más reciente que también se nutre de la idea de que las reservas, bueno, de los estudios que las reservas petroleras se vuelven cada vez más escasas, ¿no? Entonces habría que pensar en eso también y pensar también en cómo la noción hegemónica de transición energética va dando una continuidad a este extractivismo, ¿no? Porque mencionas que se abre la frontera de la mega minería en Ecuador, ahora está el cobre también, que el cobre es fundamental para estos modelos hegemónicos de transición energética. En sesiones previas hablamos de litio y de otros minerales raros. Y los proyectos renovables per se, ¿no? ¿Cuánta demanda de espacio se necesita para producir la misma cantidad de electricidad que se produce con una carboeléctrica o con fuentes fósiles en general, ¿no? Entonces, las grandes cantidades de espacio que requieren estos proyectos corporativos, porque coinciden con un proyecto neoliberal en muchos de los países, también implican una privatización de tierras, no solo la privatización del sector eléctrico y de las infraestructuras eléctricas, sino la privatización de las tierras y de los bienes que ahí están y de las relaciones que ahí se gestan, ¿no? Entonces, también pensar las transiciones socioecológicas desde ese punto de vista, ¿no? Desde todo lo que el territorio puede articularse de una manera distinta, que es distinta a la mercantilización. Y cuidar también esta disputa conceptual, porque mencionas, ¿no?, que ahora es el Ministerio de Transición Ecológica, entonces ahí se empieza otra vez
a cooptar ciertos discursos y creo que vale la pena seguir la pista a esto. Bueno, vamos ahora con Gonzalo para cerrar esta primera etapa esta primera ronda de preguntas, que creo que conectamos muy bien con todo lo que hemos visto de estas tendencias privatizadoras en los sectores eléctricos y cómo las renovables modernas, que les llaman, la solar y la eólica, entran con fuerza a través del sector privado. Entonces, bueno, Gonzalo, creo que es importante empezar por decir, ¿no?, que Uruguay no es un país con reservas petroleras, como por ejemplo lo es Ecuador, ¿no?, o México, pero también hemos visto que ha logrado que el sistema eléctrico esté fundamentalmente compuesto por fuentes renovables. Creo que esto es un primer aspecto que hace del Uruguay un caso único que nos gustaría aprender de él. Y también aprender de estas disputas, ¿no?, entre la empresa pública y estas presiones privatizadoras, sobre todo con los proyectos de energía eólica y solar recientemente. Entonces, si nos puedes contar un poco de cómo se dio este modelo desfosilizado en el sector eléctrico en el Uruguay, cómo se dan las disputas entre lo público y lo privado, y qué retos han encontrado, digamos, frente a estas presiones privatizadoras en el sector desde tu experiencia en la asociación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía. Bueno, saludar a las compañeras, a los compañeros. La verdad que tremenda actividad y bueno, este ciclo de actividades que está siendo muy bueno. Y bueno, hoy un gustazo poder participar y ser parte de ello. A ver, en 5 minutos tratar de sintetizar un poco toda la revolución, como le llaman en algunos lugares, que hubo en el tema energético en Uruguay. Es complicado, pero básicamente vamos a tratar de ser sintéticos. A ver, yo condensaría la situación en 5 puntos de cómo fue gestado un poco este gran cambio y rápido cambio en la matriz energética uruguaya. El primero, una necesidad de abastecer la demanda. Nunca podemos olvidarnos que en el Uruguay, como en el resto de los países, bueno, ahora estaba escuchando a las demás compañeras y a los compañeros, en la década del 80 hubieron muchas restricciones de parte del Fondo Monetario Internacional, después de la crisis del petróleo, para que los países, nuestros países, ¿no?, subdesarrollados, tercermundistas, pudieran llevar adelante determinadas inversiones. O sea, el fondo quería captar sus deudas y cobrarlas, entonces limitaba las inversiones en nuestros países. Eso lo que hizo en el Uruguay fue que no se hicieran ciertas inversiones necesarias en lo que era la generación de energía y llegamos al punto de casi el apagón general. De hecho, se hicieron restricciones, se hacían horarios especiales para poder tener luz. O sea, hubo situaciones complicadas para abastecer la demanda, fundamentalmente en la final de la década del 90, hasta el 2005, que, bueno, esta realidad lo que trajo aparejado fue otra situación que tiene que ver con el cambio político que hubo en nuestro país, con la asunción de un gobierno progresista. Después de 150 años gobernaba los partidos conservadores en nuestro país. Eso trajo un segundo punto que tiene que ver con, bueno, un cambio en la filosofía, que cómo se estaba viendo, y ahí se plantea una política energética al 2050, un plan de una política energética al 2050, y bueno, ahí ya apareció, al menos puede ser criticable o no, pero era un plan. O sea, y dentro de esto, de que estamos hablando de cuestiones tan estratégicas como la energía, tener un plan no es menor, más allá de que puede ser criticable, pero ahí queríamos poner ese primer elemento porque veníamos con falta de planificación estratégica. Entonces, mencionábamos la necesidad de abastecer la demanda. El segundo elemento que tuvo que ver con esto fue los cambios legales y fiscales y jurídicos que se hicieron en el Uruguay para poder llevar adelante este cambio de la matriz energética. Para nosotros, cambios regresivos, porque en definitiva lo que se hizo no fue un cambio para poder cambiar el manual de cuentas públicas, que eso permitía un desarrollo estatal y público en las inversiones, sino que nos quedamos con las cuentas de devengado. Entonces,
condiciona al Estado uruguayo para poder hacer las inversiones y no generar déficit fiscal. Eso lo que trajo aparejado fue que todo el impulso de este cambio se les entregó a la inversión privada y a las empresas, a las grandes empresas privadas. Ahí tenemos un segundo elemento. De la mano de este elemento y este cambio jurídico y legal se hizo en función de que lo que se quería hacer era dinamizar la economía uruguaya por medio de la captación de inversión extranjera directa a través de los proyectos energéticos. Ahí tenemos un tercer elemento. Y bueno, hay un cuarto elemento que tiene que ver con las condiciones políticas que hoy mencionábamos. Las condiciones políticas subjetivas y objetivas por medio de que tenía el gobierno progresista para llevar adelante este cambio. Me parece que fueron elementos también que ayudaron para que se pudiera dar de esta forma tan rápidamente y con tan poca resistencia, se podría decir, del campo popular. En ese sentido, bueno, mencionar que esto se basó básicamente en 3 grandes leyes: en la ley de electricidad del 77, que estábamos en plena dictadura, en la ley del marco regulatorio. Yo escuchaba ahora a la compañera de Honduras y bueno, acá también en el año 97 estamos cumpliendo 25 años de la ley del marco regulatorio del sistema eléctrico uruguayo, que fue la que desmonopolizó la generación y que permitió la introducción de las privatizaciones. Y bueno, y la tercer ley, acuerdo, vamos a decir, que es un acuerdo multipartidario que se hizo en el gobierno del Frente Amplio para, como hoy mencionábamos, resolver esta política energética, este plan energético del 2050. Todo esto hay que aclarar que se hizo sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras, sin la participación de las organizaciones sociales y populares de nuestro país. Fue solamente reservado a los partidos políticos con representación parlamentaria, con el impulso obviamente, del gobierno y con el protagonismo del sector privado y de los grandes empresarios privados de nuestro país, pero fundamentalmente extranjeros, ¿no? El mecanismo que se utilizó fue los contratos PPA, nada nuevo bajo el sol, pero lo que sí fue que cambió, o sea, de un paso al otro, nosotros teníamos, como decía Sofía, nosotros no somos un país que tengamos petróleo, pero nuestra matriz energética antes de este cambio básicamente dependía de 2 cosas: de las hidráulicas que tenemos sobre nuestro Río Negro, de las compras a la hidráulica de Salto Grande, que es compartida con Argentina, y de las térmicas. O sea, teníamos básicamente, promedialmente, 60% hidráulica, 70% hidráulica, en años buenos de hidraulicidad, un 80% hidráulica, y se complementaba con la térmica, que a veces las térmicas llegaban hasta un 40% de lo que era la matriz. ¿Cómo quedó hoy después de este cambio de la matriz energética? Bueno, hoy la generación de energía que alcanza, nosotros somos un país muy chico, no industrializado, porque, entre paréntesis, abro un paréntesis, se hizo un cambio en la matriz energética, pero no se cambió la matriz productiva en nuestro país. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un promedio ahora de consumo en estos últimos meses. Hemos tenido 1.500, 1.600 megas, hemos llegado a picos de 1.800 megas, pero básicamente por ahí anda nuestro consumo. Y de ese consumo, el 90% se abastece nuestra demanda con renovables, de los cuales lo que hay que decir es que la gran mayoría de la energía eólica, el 90% de la eólica instalada son privados, grandes empresarios y empresas internacionales. El 100% de la biomasa es privada, fundamentalmente empresas pasteras, celulosa, y bueno, y alguna forestal. El 100% de la fotovoltaica es privada. O sea que estamos hablando de que las energías renovables, como se le llaman acá, en su gran mayoría son capitales privados y fundamentalmente extranjeros. Como síntesis, porque se me está yendo el tiempo de esta primera ronda, nada, decir que este proceso de cambio de la matriz energética, de las cosas que se esperaban,
creo que lo positivo que se puede ver es el tema medioambiental, con la reducción de las emisiones de CO2, porque evidentemente se están prendiendo menos las térmicas, pero no me va a dar el tiempo para problematizar cómo quedó el sistema, ¿no? Eso que decimos que siempre las cuestiones rentables, ¿no?, quedan en manos de los privados y las cuestiones menos rentables, ¿no?, las fuentes menos rentables quedan en manos de lo público, y así fue en el Uruguay. Y bueno, no se bajó la tarifa eléctrica, o sea que el pueblo directamente no vio los beneficios de la reducción de costos a través de las renovables. Se perdió soberanía, porque en definitiva gran parte del parque generador que hoy abastece la demanda uruguaya es privada. Y bueno, y lo que sí se dejó servido arriba de la mesa es para que los grandes generadores y los grandes consumidores, los grandes empresarios de nuestro país, internacionales, hoy tienen la posibilidad de generar un lobby tremendo. Nosotros decimos que están asaltando el sistema eléctrico, porque a través de estas situaciones, que ellos son los que administran el mercado eléctrico en el Uruguay, ellos tienen participación directa en la ADME, hoy están generando un lobby tremendo y van por más, van por quebrar los impedimentos que tenemos hoy legales para que haya compra-venta entre privados, sacando del medio a la UTE como contralor, como empresa que genera un control sobre el mercado, y bueno, y otra serie de iniciativas que tiene hoy el capital privado hegemónico, que quiere seguir avanzando sobre el despojo de nuestros recursos y la apropiación del capital público que por tantos años construyó nuestro país. Redondeo por acá, y bueno, nos queda para la segunda ronda ya un poco qué es lo que estamos haciendo de nuestro lado, vamos a decir, ¿no? Del lado de los trabajadores, las organizaciones sociales, pero bueno, lo dejo para la segunda. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Pues muy interesante este proceso en Uruguay, porque creo que algo de lo que ha pasado en México hace un poco espejo ahí, en este debate de iniciativa de reforma eléctrica, en donde se planteaba una recuperación muy importante del Estado en las infraestructuras de generación eléctrica. Ahí se generó un debate, un falso dilema, ¿no? Que parece ser que la transición energética se entiende como equivalente a un proyecto corporativo privado, sobre todo de empresas extranjeras, ¿no? Como que no se puede imaginar de otra manera, como el fin de la historia casi, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver cómo desde lo popular se disputa desde otro lado, ¿no? Se puede pensar en esta otra matriz energética, en aprovechar las fuentes y gestionar tecnologías, no desde un proyecto neoliberal, pero no necesariamente tampoco desde un Estado total centralizado y, en fin. Creo que un punto que menciona Gonzalo y que también de alguna manera salió en el caso de Honduras con lo que nos comentaba Ninosca es el tema de la demanda, ¿no? De cómo, o sea, muchas de las respuestas vienen tenemos que responder a la demanda. Y ahí quisiera tomar ese punto para abrir la segunda ronda, porque creo que uno de los grandes discursos a nivel internacional de la transición energética, los discursos hegemónicos, dominantes desde las organizaciones financieras, de cooperación internacionales, tenemos que llegar al 100% de renovables para satisfacer la demanda, pero ahí se entiende una demanda en constante crecimiento, que no resuelve las desigualdades, en donde grandes capas de la población siguen pagando tarifas altísimas, a pesar de ser territorios de producción energética y alimentaria y otro tipo, ¿no? Entonces, también pensar de qué demanda vamos a conversar cuando hablamos de estos planes. Es importante, Gonzalo lo mencionaba, ¿no? Se tiene que estructurar un plan. El sistema energético no es cualquier cosa. Necesitamos expertos de muchos ámbitos y participación democrática, no solo representativa, participación democrática directa, pero pensemos en qué tipo de demanda es la que queremos en esta transición socioecológica. Entonces ahí, Pablo, conectando para abrir la segunda sección de preguntas, en esta idea de que los debates en América Latina han crecido un montón
al respecto de la energía, hay como las 3 preguntas clave, ¿no? Energía, ¿de dónde? ¿Para qué? Y ¿para quién? ¿Para qué la queremos también, no? Entonces, ¿qué tipo de demandas también queremos satisfacer con una transición energética? ¿Cuáles crees que son los puntos clave de estas preguntas del debate latinoamericano que tú recuperarías para pensar en transiciones socioecológicas? Primero, lo que trataría de recuperar es que las consignas que vos planteás, Sofi, energía para qué, energía para quién, energía cómo, fueron consignas construidas desde la resistencia. O sea, fueron consignas construidas básicamente por el movimiento de luchas contra represas en América Latina. La vieja Red LAR, Ríos Vivos, el movimiento afectado por represa, fueron los que en un momento de resistencia pura pensaron realmente en para qué todos esos proyectos extractivos impactantes sobre los territorios, para qué iban a servir, para quién iban a ser útiles, y fueron los que generaron este debate y esta intención de pensar no solo en cómo resistimos a los proyectos, sino cómo construimos otra realidad. Y creo que eso es importante rescatarlo porque viene de ahí, viene básicamente de las resistencias que no se quedan meramente en la resistencia, sino que aspiran a construir un futuro distinto. Y en ese marco hay 3 o 4 cuestiones clave que yo lo uniría también a lo que incorporaron Gonzalo, Ninosca, Melissa también, que yo quisiera recuperar en un momento también. Tiene que ver con, en todo caso, asumir que este es el primer proceso de transición energética en la historia de la sociedad humana en donde vamos a un momento donde vamos a tener menor cantidad de energía disponible, porque debemos dejar los fósiles, porque las renovables no nos alcanzan, no porque el sol y el viento no estén, sino porque los materiales y los minerales no nos alcanzan más si no queremos tener más impacto por minería, con lo cual vamos a un mundo con restricciones en cuanto a la cantidad, pero en un contexto de fuerte desigualdad, con lo cual el desafío es mucho más grande y la disputa es mucho más grande para construir otra realidad y otras formas de vida que nos permitan, en definitiva, mejorar las condiciones de vida con menos materia y energía, y solo esto puede ser desarrollado por los sectores populares. Esto no va a poder ser desarrollado por la sociedad de consumo como tal. Es un desafío cultural de construcción de vida social que debemos de los sectores populares construir. Y eso es una etapa que creo que debe estar en el plano justamente de esta construcción de otro futuro posible. Ahora, yo quisiera recuperar esto que planteaban Gonzalo y Ninosca básicamente sobre cómo ha avanzado el liberalismo en la región y cómo ha avanzado las renovables en la región. Porque en realidad, cuando uno recupera cómo fueron los cambios neoliberales en los 90, uno ve los documentos del BID, del Banco Mundial, diciéndole a los países que no iban a tener crédito si no privatizaban sus sectores de agua y energía. Y hoy vemos en los mismos documentos del Banco Mundial, del BID, cómo dan instrucciones a los países para formatear los procesos de incorporación de energías renovables mediante mecanismos de subastas que entreguen, en definitiva, un modelo de renovable similar al modelo fósil, o sea, un modelo de concesiones territoriales, de concesiones económicas, de subsidios, etcétera, para sostener un modelo renovable corporativo. Y hay que buscar en esos organismos, las claves para poder recuperar y poder construir, en todo caso, un proceso que nos permita discutir otra lógica, la derogación de las leyes liberales y la construcción de un marco normativo y regulatorio diferente en el continente que nos permita, en todo caso, servir de paraguas para otra construcción energética en el marco de lo que ustedes planteaban también del cambio del modelo productivo, del cambio de las condiciones que tiene que ver con la democratización del sector energético, y en ese marco discutir la propiedad, pero no solo discutir la propiedad, discutir la modalidad de gestión, cómo democratizamos el sector energético y cómo fortalecemos también otras formas de lo público en cuanto a lo energético, que no tiene que ver solamente con las viejas empresas públicas que también tenemos en nuestros países, con cosas buenas, con cosas malas, sino fortalecer desde las experiencias comunitarias que hay en América Latina, y que esa es nuestra fortaleza, otras formas de propiedad, otras formas de gestión de lo comunitario, lo cooperativo, lo colaborativo, para construir también otro marco de construcción de sistema energético que tenga que ver más con un proceso también de democratización del sector y de disputa en este sentido y de construcción
de la energía como derecho, como servicio público, en todo caso, más allá de como mercancía, qué es lo que debiéramos desfigurar o cambiar en este proceso. Me da la impresión de que debemos ver de qué manera desarticular este proceso, justamente que se esté dando la incorporación de renovables, pero en ese marco de construcción de otra realidad, en este marco de límites y de fuerte desigualdad, donde también tenemos urgencias, ¿no? Y las urgencias tienen que ver con cómo sobrellevamos, cómo atendemos fundamentalmente todas aquellas situaciones de, digámosle así, tampoco nos gusta el término, pero de pobrezas energéticas o de no acceso a la energía o de acceso insuficiente a la energía, que eso en muchos casos nos cuesta asumir en muchos momentos porque nos cuesta mirar las políticas vinculadas a las pobrezas, pero que tiene carácter de urgencia fundamentalmente porque en América Latina se incrementaron durante la pandemia todas las situaciones de pobreza, indigencia energética, y debemos abordar esto de alguna manera y tenerlo con su carácter de urgencia como se plantea también, y por supuesto encontrar mecanismos bajo esta lógica distinta, no mercantil, de satisfacciones de necesidades energéticas de nuestra población. Yo creo que ahí tenemos una serie de temas para atender y en ese marco ver, sabiendo que tenemos que desfosilizar, sabiendo que tenemos que achicar el tamaño de nuestra matriz, ver cómo y con qué opciones tecnológicas y de qué manera lo resolvemos. Las renovables, en todo caso, como vuelvo a repetir, son opciones tecnológicas y tenemos que ver de qué manera las utilizamos de la mejor manera posible y con una apropiación social de otras características que no tiene que ver con esta mirada mercantil que nos impone el sistema en el cual vivimos. Bueno, muchas gracias, muy de acuerdo. Creo que son puntos clave. Ahí creo que también surge todo este debate, ¿no? Sabemos que, como dices, Pablo, es una transición que por primera vez en la historia no es nada más adicionar más fuentes, como siempre ha sido históricamente, ¿no? Pasamos de una fuente a otra, pero no la sustituimos, las vamos sumando y sumando y sumando, y siempre la matriz va creciendo y el consumo va creciendo, pero ahora, en principio, estamos en una situación de límites, ¿no? Ahí habría que diferenciar escalas geográficas, escalas sociales, ¿no? No es lo mismo una presión a que el norte global se comprometa con políticas de decrecimiento, porque es el norte global el que más ha consumido históricamente los fósiles y ha explotado las reservas de recursos naturales, sobre todo en el sur global, y hay una responsabilidad histórica ahí, ¿no? Por decrecer en el norte global. Y en nuestros países también habría que pensar cómo replanteamos la matriz energética desde un principio de redistribución y de justicia social, ¿no? Eso creo que es... ¿Sí quieres decir algo? Una cosita sola nada más, porque tiene que ver, yo creo que un tema clave también para agregar es lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Y la discusión de la transición energética colombiana. Y allí, en los debates que se están dando, uno de los planteos que estamos haciendo y que me parece que son interesantes de poder replantear es poner el acento en la transformación de nuestras estructuras internas como países. En todo caso, por supuesto exigiendo el cambio en las estructuras globales y de las economías del norte, pero poner el acento en las estructuras nacionales, cómo cambiamos nuestra estructura de generación, consumo de energía, y en todo caso pensar, en el caso colombiano lo estamos pensando en la clave siguiente, en pensar en procesos de exportación decreciente de energía, con la intención en todo caso de financiar un proceso de transición energética interno que nos permita construir una estructura mucho más, fuerte internamente para pensar en otras lógicas. Y que eso, en todo caso, pueda ser sostenido con exportaciones decrecientes controladas, con pasa no pasa para las energías extremas, o sea, no aceptar energías extremas como offshore, fracking, etcétera, pero sí, en todo caso, en el caso de Colombia, que es exportadora, por ejemplo, utilizar esos recursos para la transformación interna fundamentalmente de manera decreciente. Solo eso, perdón, pero agregué, porque me parece interesante como lógica poner el acento en la transformación nuestra, en la transformación de nuestras economías. Sí, totalmente, sí. Yo creo que es muy importante y esto es algo que ha surgido en las distintas sesiones de este ciclo.
es enfatizar las presiones internacionales. Creo que está clarísima, el neoliberalismo no es más que la síntesis de esas presiones, pero también hay que reestructurar desde adentro, ¿no? La estructura productiva y también de distribución de los consumos y de los ingresos. Así que gracias por esa nota, Pablo. Lo que está sucediendo en Colombia es importantísimo. Gonzalo, vamos a retomar un poco lo que nos ibas contando sobre el proceso uruguayo, ahora enfocándonos más desde el lado de la Asociación de Trabajadores, desde el lado de los movimientos, ¿no? En tu experiencia en la asociación, en AUTE, ¿nos puedes contar qué rol ha tenido la asociación en impulsar un debate más allá de esta transición energética como sustitución tecnológica, corporativa, de empresas extranjeras, etcétera, que nos comentabas, muy neoliberal, apoyado por regulaciones establecidas de hace décadas? ¿Qué desafíos crees que actualmente existen para pensar en una transición socioecológica desde lo público? ¿Qué avances han logrado? Y también que nos cuentes un poco si hay diálogos entre movimientos, ¿no? Hablando de este debate sobre las transiciones justas, que no solo es asegurar trabajos dignos, sino también derechos por la justicia socioambiental, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar un poco más de estos puntos de la experiencia, te lo agradeceríamos mucho. Gracias, Sofía. Simplemente una pequeña introducción que hoy me quedó que ahora Pablo decía el tema de la exportación. Para que ustedes entiendan, nosotros en el Uruguay, bueno, dijimos, la energía renovable quedó en manos de las grandes empresas privadas, que son muy rentables las energías renovables, y las plantas de ciclo combinado y las centrales térmicas que tenemos están en manos de UTE. Eso lo que ha hecho es que obviamente la mala gestión o la buena gestión para sus intereses, vamos a decir, lo que hace es que se despacha primero todos los contratos, inclusive antes que la propia hidráulica, que vale menos, ¿no? Estamos pagando $70 más o menos el mega de eólica, la hidráulica es de UTE, un costo de $6 más o menos, o sea, se tira agua a veces sin turbinar por la mala gestión que hay del sistema. De hecho, el año pasado se dio un acontecimiento histórico en el Uruguay que terminamos exportando energía fundamentalmente a Brasil. Se exportaron, acá tengo los números, me lo anoté para no decir cualquier cosa, 2.261 mega watt hora se exportaron a Brasil, de los cuales Uruguay obtuvo 527 millones de dólares por esa exportación y se quemaron cerca de 500.000 metros cúbicos de gasoil. Esto estamos hablando en 6-7 meses. Se quemó más gasoil que, por ejemplo, los últimos 3-4 años en el Uruguay. O sea, con la para la finalidad de ¿qué? De exportar para Brasil. Entonces, a ver, ¿cómo esto nosotros lo podemos engarzar con el informe que yo hacía anterior? Es bastante contradictorio, ¿verdad? Porque en definitiva se está apostando a una matriz energética renovable, pero las necesidades del propio sistema capitalista hacen que se queme petróleo, o sea, se queme petróleo en Uruguay para abastecer fundamentalmente al sur de Brasil, a los grandes empresarios del sur de Brasil, con una situación que es muy rara, porque en definitiva todo ese dinero que Uruguay ganó, esos cerca de 500 millones de dólares, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, seguro que para bajar la tarifa o para hacer más asequible el acceso a la energía a nuestro pueblo no fue. Entonces ahí lo ato con lo que decía Pablo, bueno, cómo nosotros y nosotras podemos empezar dentro, ¿qué sería lo contrahegemónico que tenemos que hacer en el plano de la disputa con las energías renovables? Porque está claro que hoy el capitalismo verde se adueñó de nuestro discurso de las energías renovables y hoy es una línea de acción de ellos, ¿no? Entonces, yo lo analizo así, o sea, prácticamente es emigrar de fuente, pero no de modelo. O sea, es emigrar a otra fuente manteniendo el mismo modelo. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es el rol? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotras y nosotros para plantar banderas contrahegemónicas en ese sentido? Bueno,
sin duda que esto de la disputa de la rentabilidad de las energías renovables me parece que es un elemento importante en el cual nosotros y nosotras podemos luchar, disputar, que a través de esa rentabilidad que tienen las energías renovables poder al menos proponer abastecer otros derechos, ¿no? O sea, ni que hablar que bajar la tarifa eléctrica para que la gente pueda acceder de una forma más asequible, pero también poder abastecer otros energéticos por medio de esas ganancias o de esa rentabilidad, que puede ser una canasta energética. O sea, nosotros en un momento habíamos planteado una canasta energética que contenga datos, GLP, acá se consume mucho la garrafa, electricidad y agua, ¿no? O sea, era como 4 productos básicos para una familia tipo que pudiera contar con esas 4 servicios básicos subsidiados. Bueno, ese subsidio debería salir de esa rentabilidad que hoy se la están llevando estos capitalistas que se vinieron a adueñar de nuestros recursos. Bueno, ahí tenemos un elemento que me parece es importante. Hay otro elemento que es importante y que tiene que ver con toda la disputa tarifaria. Y acá en Uruguay hay 2 visiones. Hay gente que dice que la tarifa es una cuestión técnica y nosotros estamos convencidos que la tarifa es sumamente política, porque las decisiones tarifarias, más allá que hay una estructura tarifaria, después ese juego permanente de los descuentos comerciales, de los subsidios, de que te doy a vos y le doy, a los arroceros y le doy al agronegocio y le doy al extractivismo y exonero y encima le doy mayores exoneraciones, eso es sumamente político. ¿Y quiénes están resolviendo la política tarifaria en nuestro país? Y son los mismos que controlan el sistema, los grandes consumidores y los grandes generadores. Entonces, ahí me parece que hay otro elemento que es el tema de la participación social. O sea, no puede haber un sistema y una transición justa sin que en la administración del mercado eléctrico también esté la participación social de trabajadoras, trabajadores y usuarios, en principio. Obviamente que habría que poner la academia, habría que poner a otras organizaciones sociales, pero indudablemente que ahí tenemos un primer elemento que las decisiones políticas que se toman sobre las reglamentaciones jurídicas y legales es en función del lobby que se genera y la correlación de fuerza. Y hoy el campo popular está fuera de esas decisiones porque no tenemos participación. Ahí hay otro elemento. Y después, con respecto al tema de los diálogos, hoy podemos decir que hoy se nos han abierto más puertas como sindicato para poder tener más diálogos con otras organizaciones sociales producto de la coyuntura. Al haber un cambio de gobierno, al haber otras condiciones políticas subjetivas en nuestro país, un gobierno de derecha, conservador, por suerte tenemos otras condiciones con otras organizaciones sociales y populares que antes capaz que no lo veían tan malo o tan dañino hoy se están viendo y por suerte podemos estar tendiendo puentes. Hoy a través de la introducción de una nueva ola de renovable en nuestro país por medio de la fotovoltaica y el hidrógeno verde fundamentalmente, estamos trabajando con a la interna del PIT-CNT, que es nuestra convención central de todos los trabajadores y trabajadoras uruguayas, donde hay una comisión que se formó para poder empezar a trabajar, donde ahí van compañeras y compañeros de la universidad, de la academia, van organizaciones socioambientales, van organizaciones territoriales, y se está tratando de armar un grupo de trabajo en torno a todo lo que tiene que ver a la política energética, en particular con nuestra nueva ola que se viene ahora con el tema del hidrógeno verde. Decimos que para nosotros es algo bueno, porque más allá que llevamos 8 o 9 años luchando en absoluta soledad en contra de este modelo privatizador energético, hoy vemos con buenos ojos esta apertura que tenemos con otras organizaciones. Me sonrío un poco porque hemos leído algunos informes del BID, del Banco Mundial, donde hablan del caso uruguayo, y por allá abajo siempre aparece que están todos de acuerdo, menos algunos, que en eso algunos somos nosotros, que nombran el sindicato como que fuimos la oveja negra de todo este tema. Nosotros orgullosos de eso, pero data también de la poca correlación de fuerza que teníamos como para
poder presentar estos temas y que ser escuchados, ¿verdad? Pero bueno, por ahí vamos ahora. Nada, redondear de que nosotros y nosotras ahora estamos tratando de preparar para el año que viene un congreso del pueblo uruguayo con iniciativa del PIT-CNT, de una intersocial que creamos acá en el Uruguay con los cooperativistas, con el feminismo, con los jubilados, organizaciones sociales. Y en ese Congreso del Pueblo, como sindicato, la idea es poner, obviamente, todos estos temas arriba de la mesa para agrandar, ensanchar la base de discusión, de entendimiento y, por supuesto, de lucha. Como decías vos, Sofía, esto no puede quedar reservado entre cuatro paredes a ciertos especialistas y catedráticos o técnicos que son los que generalmente como que se reserva a esa parte estas discusiones. Bueno, me parece que hay que empoderarse con estos temas, apropiarse de los temas, y para eso, hay que llegarle con cuestiones que la gente se sienta identificada, y nosotros en ese sentido hemos elaborado mucho la solidaridad y el tema de la tarifa. Así que nada, redondeo por acá, y si surgen preguntas, a las órdenes para contestar. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. De los puntos que mencionas, sin yo colgarme demasiado para respetar los tiempos, creo que sí, todas las decisiones energéticas no son técnicas solamente, son políticas, ¿no? Y ahí es importantísima la participación directa y popular, y creo que, hemos visto un revés ahora importante en Chile, ¿no? De una constituyente que estaba popularmente súper, con una base popular fuertísima, que ha recibido un revés tremendo que casi que no se esperaba, ¿no? Entonces también seguir empujando por ahí, ¿no? Desde las organizaciones, cómo mantener la presión sobre una democracia que se resiste a ser directa y que sigue siendo representativa, ¿no? Pero intentar mantener esas participaciones y diálogos solidarios. Vamos a estar pendientes del encuentro que nos compartes, Gonzalo. Siguiendo también en esta línea, quisiera ahora pasar a la última pregunta para Ninoska, que nos cuente un poco también, pensando en las coyunturas, ¿no? Hay virajes a la derecha y hay virajes a la izquierda ahora actualmente en América Latina, y nada está asegurado, ¿no? La transición está en disputa. Entonces, Ninoska, si nos puedes contar un poco sobre este nuevo proyecto político que ha llegado al gobierno hondureño con gran apoyo popular, ¿cómo se está vislumbrando el tema energético? ¿Qué lugar tiene la energía en el marco legal? ¿Se plantea una reforma energética o eléctrica? ¿Cómo se piensa la soberanía, la energía como derecho, si es que se plantea? Y sobre todo, ¿qué oportunidades ves tú que derive de todo este proceso en Honduras para la región centroamericana, sobre todo, pero latinoamericana también? Gracias, Sofía. Sí, he estado escuchando, tengo muchas apreciaciones sobre lo que se ha puesto en debate acá. Yo quisiera empezar diciendo que Honduras y la región centroamericana poseen una composición sociohistórica muy compleja, y creo yo que en la región nuestra discusión sobre la transición energética justa no está tan ampliamente desarrollada como en otras regiones, como en otras partes de la región latinoamericana, ¿no? Sobre todo Cono Sur, México. Y creo que es importante colocar esto porque eso define mucho también el curso de las transiciones con los gobiernos. Creo que nosotros efectivamente estamos en un proceso de reforma energética. Digamos que las prioridades del gobierno actualmente son la reforma energética, la reforma fiscal, porque hay una serie de exoneraciones impresionantes en beneficio de las empresas privadas en el país, y la derogación de fideicomisos, que fue un mecanismo, todo esto de la alianza público-privada, fue una de las herencias más
graves en términos fiscales para el gobierno, ¿verdad? Para la tesorería de la República. Entonces, esas son como las 3 líneas de acción del gobierno. Sobre la reforma energética, es una reforma, debo decir, que está, como pasa mucho en los gobiernos de izquierda, está mucho más orientada a la cuestión económica, financiera, pero hay fuerzas internas, ¿no? Debo decir, en el gobierno que estamos pujando precisamente por tener una perspectiva de la reforma mucho más integral y existe, digamos, la apertura y la voluntad para que así sea. Entonces, por ejemplo, en mayo de este año aprobamos una ley que se llama Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un... Espérenme, que es bien larga el título y ahorita se me olvidó. Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Nunca en Honduras había ocurrido, por supuesto, algo así. Y es por primera vez se pone en ley que la energía eléctrica en particular es un asunto de Estado, es un asunto de seguridad nacional, obliga a las empresas generadoras privadas a que garanticen el suministro, aunque nosotros como empresa pública ENE no podamos hacer efectivos los pagos a tiempo, porque hay una crisis financiera grave en la ENE, ¿verdad? Digamos que el 10.1% del PIB del país responde a la deuda de la ENE. Es un agujero fiscal impresionante esta empresa. Entonces, digamos que varias de las líneas de acción de esta, creo que una de las más importantes disposiciones de esta ley es que empezamos un proceso de renegociación de los contratos, de los PPAs. Hay más de 200 PPAs aprobados, sin embargo, solo hay 75 en operación comercial y de esos 75 renegociamos 28, que son los que representan mayor costo para el Estado, ¿no? Son los que tienen los precios más altos. Entonces, la renegociación es efectivamente, estamos renegociando con todos los solares, porque todo es privado. Quiero aclarar a estas alturas que lo único público son algunas represas hidroeléctricas. Todas las demás tecnologías están en manos privadas en Honduras. Y de hecho, decir que aquí se han constituido grupos de poder, de mucho poder, a partir de los capitales y la rentabilidad del subsector eléctrico. Y que, claro, la promoción de energías renovables se reduce a que los generadores históricos puedan diversificar su matriz, su propia matriz, y puedan gozar de mayores márgenes de rentabilidad, porque efectivamente tiene un margen de rentabilidad impresionante, energía eólica y solar, porque los costos de operación y mantenimiento son mínimos, ¿no? En relación a las térmicas, que pues está el tema del combustible fósil y demás. Entonces nosotros empezamos el proceso de renegociación. La renegociación está muy, muy orientada al tema de precios, del precio monómico, está muy orientada al tema de las cláusulas lesivas en los contratos, porque como les digo, hay mucho vicio hay mucha ilegalidad en la adjudicación de estos contratos, entonces se está haciendo una revisión minuciosa de todo esto. Y lo más importante de este proceso es que la voluntad política nuestra es que al bajar el precio monómico, esto impacta directamente en la tarifa. Entonces es un tema, siguiendo un poco lo que decía Gonzalo, el tema de la tarifa no es técnico, es fundamentalmente político, y esa es como, digamos, una de las vías, una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos en este momento. Nunca en la historia de este país había sucedido algo así, y hemos logrado ya llegar a preacuerdo con varias empresas generadoras de una rebaja significativa del precio monómico, porque han tenido costos demasiado elevados de energía que impactan directamente en la tarifa del usuario final, que es al fin y al cabo el pueblo de Honduras. Por otro lado, estamos haciendo todo un programa para la reducción de pérdidas. No sé si sabrán, pero las pérdidas en el país, en Honduras, andan como por el 38%. Es un país con un porcentaje de pérdida altísimo. Creo que es el porcentaje más alto de toda la región latinoamericana. Entonces, estamos trabajando en eso porque las pérdidas han asfixiado la economía de la estatal. Y es insostenible, es una situación financiera insostenible. Entonces hay una línea también por ahí. Y finalmente estamos haciendo a través de la Secretaría de Energía un proceso de actualización y reformulación de la política energética nacional. Precisamente lo que quiero destacar de esto es que nunca en la historia del país, en ninguna legislación, en ningún marco, en ninguna política se había planteado al Estado como ente regulador del sector energético.
Es la primera vez y sabemos que hay una visión limitada también de la transición energética justa si reducimos todo al Estado, porque no solo se trata de que el Estado tenga disponibilidad de recursos, de represas y demás, hay una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sobre qué pasa con los bienes comunes, qué pasa con la relación con las comunidades, que es el gran desafío de las izquierdas latinoamericanas, precisamente. Pero creo que es un paso gigantesco, debo decir, para el estado de cosas en Honduras. Creemos que la refundación de la que se habla mucho, ¿verdad? En nuestro país y en toda la oleada progresista en general, pasa por, en primer lugar, desmercantilizar. Creo que la ley, el espíritu de la ley es eso, es desmercantilizar el subsector eléctrico, pero esto se va a trasladar también a todo el sector energético a través de la política energética nacional. Y, por supuesto, democratizar. Precisamente este fin de semana vamos a hacer unas giras con el ministro de Energía. Vamos a ir a La Esperanza, en Tibucá, que era justamente el corazón de donde la compañera Berta Cáceres luchó en contra de los proyectos hidroeléctricos. Y vamos a ir a Tela también, porque allá hay gran conflictividad por proyectos hidroeléctricos. Entonces, es como, digamos, un primer paso. Va un poco lento el proceso, creo yo, pero vamos avanzando. Creo que es muy significativo lo que se está haciendo y también tenemos muy claro que el papel de los movimientos sociales y populares es fundamental en este proceso. A lo largo de la historia del país, la toma de decisiones alrededor del sector energético ha estado en manos del sector privado y definitivamente eso ha traído consecuencias graves no solo para las finanzas públicas, sino para el tejido comunitario del país. Es ampliamente reconocido que Honduras es un país peligroso para ser defensora de derechos humanos, ¿no? Y defensora del medio ambiente, del territorio. Entonces, creo que la refundación es un proceso de largo plazo y afortunadamente ahora tenemos una oportunidad política de hacer cosas desde este lado gubernamental. Sabemos que esa oportunidad tiene sus límites, ¿verdad? Sabemos que hay grupos de poder que van a estar siempre ahí haciendo contrapeso a la voluntad expresa de los movimientos sociales en asuntos de gobierno, por ejemplo, pero definitivamente hay un esfuerzo importante por desmontar y reitero que el gran reconocimiento de esta posibilidad se lo llevan los movimientos populares, las organizaciones de base que siempre han estado organizadas, que siempre han posicionado en la agenda que el centro es la vida y no el mercado, ¿verdad? Y es la primera vez precisamente que vemos la energía no como un commodity, no como un negocio, sino realmente como un derecho donde la vida está en el centro. Pues, y eso es precisamente, abre muchas posibilidades, con todas las contradicciones también de un gobierno de izquierda, por supuesto, pero hay posibilidades sustanciales de hacer cambios en la matriz energética, por lo menos hasta el momento. Muchas gracias, Ninoska. Bueno, nos quedamos con esta experiencia de Honduras como hay un camino que se abre, ¿no? De ver que lo popular también logra tener eco y aprovechar una coyuntura política para pensar la energía distinto. Y me parece clave que señales que hay dos objetivos clave en este proyecto político que no es nada más institucional, sino es popular también, es desmercantilizar y democratizar la energía, ¿no? Y creo que son puntos clave que nos llevamos para pensar la transición energética más allá de una sustitución tecnológica al mismo modelo, ¿no? Hay otro punto que considero bien importante, pero tal vez lo voy a mencionar en el cierre, y quisiera ahora darle la palabra a Melissa, un poco proponiéndole que nos dé una visión ante este diagnóstico crítico que hemos hecho de
de las renovables como mecanismo de falsa solución que se suma a la continuidad del extractivismo minero y que se suma a los nuevos discursos del hidrógeno verde como para mantener un modelo energético profundamente desigual, depredador de recursos. Desde tu experiencia académica, pero también en el activismo internacional, en el activismo en Ecuador, ¿cuáles crees que son los puntos clave desde los movimientos feministas, indígenas, anticoloniales, descoloniales, para pensar en la transición socioecológica o las transiciones socioecológicas en plural, no como una fórmula totalizadora de arriba abajo, sino como experimentos desde abajo y plurales? Si nos pudieras dar algunos puntos claves para pensar en esto y así ir cerrando la reflexión también con los caminos hacia adelante, ¿no? Adelante, Melissa. Sí. Bueno, creo que los compas del panel también han mencionado ya muchísimos puntos importantísimos en el tema, en esto de las alternativas, ¿no? Que siempre uno quiere cerrar con eso después de analizar críticamente. Bueno, y entonces que yo quisiera ir señalando algunos puntos, quisiera empezar diciendo lo mismo, coincidiendo con Ninosca en el caso ecuatoriano. En nuestro país, y creo yo, me atrevería a decir que tal vez en los Andes del Norte, en Sudamérica, no hay una discusión tan viva, ¿no?, sobre la transición ecológica o la transición energética, ¿no? En el Ecuador, como les comenté, se está masificando la discusión a partir de este plan de transición ecológica que ha planteado el gobierno de Guillermo Lasso, pensando además que somos un país petrolero, con combustibles subsidiados, y también yo creo que esto es bien importante y que marcaría un punto de aprendizaje tal vez del Cono Sur, es que tenemos unos sindicatos sumamente debilitados, ¿no? Los sindicatos se han ido al diablo, perdón la palabra, y realmente la fuerza popular en el Ecuador la contiene el movimiento indígena, ¿no? El movimiento indígena al que se ha sumado el movimiento feminista con muchísima fuerza, y lo que yo llamo los ecologismos, ¿no? Pero a los ecologismos que siempre estamos buscando articularnos al movimiento indígena porque tiene esta fuerza de movilización, ¿no? Estuvimos en un paro de 18 días en junio, ahorita estamos en mesas de diálogo que el movimiento indígena le sentó al gobierno a dialogar, y uno de esos puntos de diálogo es el anti-extractivismo, ¿no? La moratoria petrolera nuevamente y el cese de las actividades megamineras, al menos en territorios indígenas y en zonas de protección hídrica, por ejemplo, arqueológicas, etcétera. Entonces es un movimiento con mucha fuerza. Los ecologismos hemos tratado de articularnos al movimiento indígena en este tema, y también para distanciar, digamos, que yo creo que es un tema importante en algunos países, tomar una distancia, digamos, de lo que yo llamo el ambientalismo burgués, ¿no? Que es el que propone todas estas falsas soluciones y que está tomado las Naciones Unidas y está tomado los estados. Entonces, desde ahí creo que es bien importante cuestionar el tema de las falsas soluciones, ¿no? Entonces, desde esa posición, pensaba yo este tema de las alternativas desde estas perspectivas feministas, populares, indígenas, anticoloniales, antiimperialistas, me parece sumamente importante, ¿no? Y voy a ir mencionando algunas desde esta experiencia, ¿no? Yo creo que un poco ahí Ninosca ya nos dijo algo, ¿no? Que desde una perspectiva feminista y popular, yo creo que es importantísimo colocar en el centro la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y a esto me refiero a que una transición socioecológica popular debería, de plano, como todos hemos mencionado hoy día, juntarse con la defensa de lo público, ¿no es cierto? Fundamentalmente la defensa de la salud y la educación públicas, de la producción campesina que garantiza la soberanía alimentaria, además juntarse con la lucha por el reconocimiento de los sistemas comunitarios de dotación de agua, de salud y educación comunitarias, ¿no? También con el compromiso de la lucha contra la violencia de género para tener comunidades sanas, justas, libres, digamos, desde las cuales construir la transición socioecológica, ¿no? Creo que muchas veces nos olvidamos que necesitamos, digamos, pueblos libres y pueblos libres de violencia para que construyan para construir desde ahí, digamos, la transición, ¿no? El tema que tuvimos en el Ecuador, por ejemplo, con el gobierno de Rafael Correa fue que se recuperó lo público, pero se subsumió en lo público lo comunitario.
Y ese es el riesgo que corren todos los gobiernos progresistas, de entender la administración del territorio nacional como únicamente desde el Estado, ¿no? Y acabar, digamos, o aplacar todo lo que tiene que ver con lo comunitario. El Ecuador, por ejemplo, es un país declarado plurinacional, ¿no? Tenemos nacionalidades indígenas viviendo dentro del Ecuador que tienen autonomía territorial y derecho al autogobierno y a la autodeterminación. Con ellos fue el mayor choque. Por eso el movimiento indígena ha sido el movimiento más fuerte, digamos, del país, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? En esa estructura, digamos, comunitaria, como se ha mencionado, montar, digamos, pensar el manejo comunitario cooperativo de la energía, ¿no? Asentado también en la larga data, en la larga experiencia que tienen los pueblos y las comunidades en el manejo, por ejemplo, del agua, que es otro flujo que podría dar pistas, ¿no? El otro tema que habíamos conversado también es que la transición debería cuidar el empleo, ¿no? Debería cuidar el empleo, pero son empleos públicos, comunitarios, los que deberían ser cuidados, que reconozcan el tiempo socialmente necesario para producir y que en base a eso se establezcan los salarios. Hay que reconfigurar el sistema salarial basado en la experticia, ¿no? Y reconocer el trabajo comunitario y reconocer el trabajo reproductivo, ¿no? Y ahí yo también recuperaría, en nuestro país al menos, me gustó escucharle a Gonzalo, esta articulación amplia que se está haciendo, ¿no? Entre sindicatos, entre ambientalistas, las organizaciones campesinas, etcétera, etcétera. Aquí hay un cisma muy grande con los sindicatos, ¿no? Y creo que es una constante en varios países que no tienen una tradición histórica de sindicalismos o que los sindicalismos han sido denostados, ¿no? Como espacios de corrupción, espacios de clientelismo, etcétera, etcétera. Entonces, recuperar la noción del derecho al sindicato, del derecho de reconocernos como trabajadores explotados, trabajadores y trabajadoras explotadas, con derecho a organizarnos en un sindicato por la lucha de derechos, ¿no? Y los sindicatos que abracen el tema de la transición me parece básico. Y el tema que venimos diciendo, ¿no? Para generar, digamos, todas estas alternativas es básico una redistribución de las rentas. Los países ahorcados, como viven nuestros países, endeudados, sometidos, digamos, a los mandatos internacionales, es muy difícil que puedan planificar una transición. Desde lo público estoy hablando aquí, ¿no? Entonces, reformas impositivas a las grandes fortunas, el tema de las tarifas diferenciadas, como se está mencionando aquí, todo lo que se necesite para fortalecer, para generar más rentas del Estado y que eso pueda ser invertido en una transición, además con la noción del límite biofísico que hablaba Pablo, ¿no? Que es esencial, digamos, para parar esta carrera hacia la debacle ecológica, ¿no? Dentro de eso, un tema que me parece importante a nivel ya de la región es las alianzas, los bloques regionales, ¿no? Para nosotros como países aislados, digamos, es sumamente difícil planificar una transición que requiere una disputa con el poder corporativo desde países individuales, ¿no? Necesitamos un bloque regional que se pare frente a los tratados de libre comercio, que se pare frente a estos tratados de protección de inversiones, que hace que nuestros países no puedan renegociar contratos, no puedan cancelar contratos con empresas abusivas porque son demandados, ¿no? El Ecuador, por ejemplo, ha tenido que pagar ya a la Chevron $112 millones, a la Oxy $980 millones, a la Perenco $374 millones por haberles cancelado contratos de extracción petrolera que no eran favorables para el Estado, ¿no? Entonces necesitamos esos bloques regionales. Y a nivel global, aquí estoy hablando desde la posibilidad que he tenido de conocer un poco el movimiento ambientalista alemán, que digamos que podría ser casi que la cabeza del movimiento ambientalista global, ¿no? Es el movimiento más grande, más organizado y que comanda un poco todos los mandatos asociados a la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático en torno a la transición energética en este caso, ¿no? Y ahí yo pienso que lo que se requiere es de nuevo, hablando de las alianzas, ¿no? Una gran alianza entre trabajadores, trabajadoras precarizadas y migrantes del norte que están afectados en este momento por los altos precios de los combustibles, el alto precio de la energía eléctrica. No se viene el invierno en Europa
y va a ser realmente una situación crítica para los más desfavorecidos, que suelen ser migrantes racializados, ¿no? Migrantes mujeres racializadas en su mayoría, pero una gran alianza con los movimientos de indígenas, campesinos, de trabajadores, negros y populares, que además rechazan la extracción de cobre, de níquel, de litio de sus territorios, ¿no? Es muy difícil. Alemania está proponiendo el cambio de todo su parque automotor eléctrico en 5 años y no se están ni se mosquean, digamos, frente a la pregunta de dónde van a sacar esos minerales, de dónde va a venir todo ese mineral para su transición, ¿no? Entonces, una alianza sí es necesaria desde nuestros pueblos, dejar, digamos, las alianzas que se generan desde los pueblos amazónicos, por ejemplo, es con organizaciones del ambientalismo burgués, con filántropos verdes, ¿no? Esas alianzas no tienen ningún futuro. Yo diría, la alianza tiene que ser una alianza de clase con los oprimidos del norte global, que van a sufrir las consecuencias, y están sufriendo, digamos, las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y que desde los ambientalismos del norte dejen de llamar transición justa a esta transición que solo cuida trabajos blancos y masculinos. Y que reconozca además la gran masa de trabajo migrante que llena Europa, ¿no? Resultado de, además de sus políticas imperialistas, ¿no? Yo creo que le dejaría por ahí ya como planteamientos generales para abrir la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Creo que es un excelente cierre, porque ahí estamos pensando a varias escalas y sobre todo en esta cuestión de las alianzas, ¿no? Al final, la explotación del trabajo es también la explotación de la naturaleza y por ahí le tenemos que entrar desde los movimientos, desde las organizaciones, también desde cómo se produce conocimiento respecto a la transición y me parece valiosísimo pensar cómo interpelar al norte global, ¿no? Desde dónde también, porque allá también se juegan un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de explotación, pero también hay unos planes ambiciosísimos, incluso desde ciertos proyectos que suponen ser de izquierda, pero que siguen apostando por la electrificación de lo que ya hay, ¿no? Y de lo que ya se consume. Entonces, bueno, valiosísimos todos estos puntos. Y creo que un gran logro de esta sesión es que también se ha generado diálogo entre participantes, ¿no? Entre nosotros y que esto es la idea, ¿no? Que entre América Latina también empecemos a vernos y cómo están sucediendo las cosas en distintos contextos políticos, en qué hay coincidencias y en qué otras cosas podemos aprender de lo que está pasando en otros sitios. Yo para cerrar creo que hay un punto que creo que no hemos tocado. Creo que tenemos un poquito de tiempo para retomar una pregunta del público que identificamos y yo sumaría aquí el tema de la importancia que hemos visto a lo largo de la sesión del tema de las leyes, ¿no? Porque a partir de las leyes se estructuran un montón de cosas, de relaciones de poder y de beneficios para ciertos grupos u otros, ciertos proyectos políticos u otros. Y en este sentido creo que nos quedó pendiente enfatizar cómo están las regulaciones actuales favoreciendo o desfavoreciendo la posibilidad de cooperativas energéticas, de proyectos de economía social y solidaria en el ámbito energético, incluso de gestión territorial, porque va desde ahí, ¿no? Se reconoce, las autonomías están ahí, reconocidas por la ley, pero qué tanto en la práctica se materializan, qué tanto el Estado es un facilitador de esas autonomías o las bloquea y en fin, todo el tema de las leyes para pensar en lo popular, en materializar esta transición ya en concreto. A ver si nos da tiempo de que algunos de ustedes nos comenten cómo están las leyes respecto a la regulación de economía social en sus países. En México hay un gran bloqueo ahí, que todavía estamos intentando abrir el debate. Y bueno, hay muchos comentarios que vamos a ir pasando directamente a las y los ponentes. Tal vez retomar, creo que es una pregunta para Pablo, de Luciano Diz. Él dice, ¿nos puedes hablar sobre experiencias de cooperativas en generación y transporte de energía
para usar en los pueblos y desmonopolizar el sistema. Gracias. Y justamente, bueno, tiene que ver con esto que yo mencionaba, ¿no? Que tanto las leyes están favoreciendo esta vía. A ver, Pablo, si nos cuentas un poco. Solo dos cuestiones cortas por el tiempo también. Primero, yo creo que la temática de las leyes hay que cambiarla, las leyes, el marco normativo hay que cambiarlo. No creo que sea el centro de toda la pelea, pero dar en la disputa y el debate por cambiarlo implica pensar en otras lógicas y construir otras lógicas. Son al mismo tiempo una excusa para pensar esas otras lógicas y esas otras formas, ¿no? Yo, vinculado a eso, yo creo, y agregaría una cuestión más. Vinculado a eso, yo creo que en general la normativa, hay países donde hay normativa, hay países donde no hay normativa, es muy débil. Lo que sí recuperaría es que en la mayoría de los casos, la normativa en estos casos vino detrás de las experiencias. Primero aparecieron las experiencias que en muchos casos forzaron normativa o plantearon la discusión alrededor de la normativa. Yo referiría, por ejemplo, estos últimos años, a través, convocado por Sensat, pero muchas otras organizaciones, estuvimos trabajando en lo que fue una exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética, fundamentalmente en Centroamérica. Hubo experiencias de Guatemala, de diferentes países, pero también de Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, etcétera, que está disponible, creo que en una página que se llama transiciones.info, y se pueden ver experiencias comunitarias de energía. Hay miles de experiencias comunitarias y cooperativas invisibles de energía en América Latina, que hay que recuperar esa experiencia. Yo creo que hay una base ahí, y yo creo que ahí está lo central, sobre todo a la hora de pensar en este contexto, como decíamos, de dificultades en cuanto al desarrollo, de dificultades climáticas. Yo creo que todo lo que pueda fortalecer las autonomías locales, las autonomías regionales, y en este caso la energía es un elemento, pero no solo. Está el tema de la producción de alimentos, está, bueno, una cantidad de temas que me parece que es necesario pensar y fortalecer en la región, que es la temática de las autonomías. Y yo quería, para no alargar más, solamente un temita más que me parece que hay que ponerlo en agenda también, que es el tema, y creo que estuvo puesto, no recuerdo si por Ninosco o por Melissa, que es el tema del contexto regional. Y es, en definitiva, yo creo que ahí, y sobre todo, por ejemplo, pensando en la experiencia hondureña, etcétera, la necesidad de pensar en términos regionales, un nivel de cooperación regional desde el punto de vista tecnológico, normativo, etcétera, que recupere las mejores tradiciones, como ser las tradiciones comunitarias de organización, pero también las tradiciones productivas, científico-tecnológicas que tenemos en el continente, que deberían ser compartidas de otra manera para poder fortalecer aquellas regiones más débiles en algunas cuestiones. Ejemplo, las experiencias de vida y de construcción comunitaria que vemos en la región andina de los pueblos originarios son un ejemplo de construcción de otro modelo energético también. Y las experiencias de desarrollo tecnológico que hay en otros países, por ejemplo, para desarrollar herramientas de generación con renovable o lo que sea, son un elemento también que deberíamos compartir. Y ahí hay un esquema de construcción regional con la fortaleza y las debilidades que tenemos en cada uno de nuestros países para construir este modelo diferencial del cual debemos sacar experiencia y construir en definitiva caminos por este lado. Yo lo dejaría allí. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Pues ahí estamos identificando los puntos clave. Creo que tenemos 3 minutitos más, entonces pues yo me animaría a cerrar a menos de que alguien tenga entre ustedes algún otro punto que quisiera compartir. Vale. Bueno, primero que nada agradecerle a las y los ponentes por esta sesión de cierre. Creo que ha sido bastante rico. Hemos cubrido varios puntos clave del tema de las renovables y en un ánimo de resaltar para que el debate quede más o menos definido en cuanto en qué sentido es una falsa solución a la crisis energética y climática las renovables. Lo que discutimos aquí es que hablamos de proyectos de transición energética que se entienden como una sustitución de fuentes y de tecnologías para la misma matriz productiva en distintas escalas
y que reproduce esquemas de explotación socioambiental, tanto de trabajadores como de naturaleza, que reproduce relaciones desiguales norte-sur, que reproduce las desigualdades dentro de los países a través de sistemas tarifarios desiguales, a través de esquemas que favorecen a corporaciones y a sus consumos y a sus discursos, a través de la explotación ahora de recursos que sí, en principio biofísicamente son renovables, pero que a las escalas que se plantea se vuelven insustentables, ¿no? Es un proyecto que está entrando con muchísima fuerza en América Latina. Vemos que entra a la par de un proyecto político-económico neoliberal y que desde ahí también se tiene que luchar, ¿no? A nivel de discurso y a nivel de leyes, pero a nivel también de prácticas. Entonces, ¿cómo nos reapropiamos de pensar la energía de otra manera? ¿Cómo nos reapropiamos de esta posibilidad de una transición socioecológica? Como decía Gonzalo, pensarlo en términos contrahegemónicos. Y eso va en muchas escalas, como ya lo decía Melissa, hay alianzas globales, hay alianzas regionales que tenemos que, aquí hay una oportunidad para desarrollar y fortalecer aprendizajes colectivos a nivel regional, las oportunidades políticas a nivel nacional, que no son fáciles, apuntar por la democracia directa en la medida que es posible. Yo creo que esa lucha es importantísima y las alianzas entre los movimientos populares que han sido clave, no solo para resistir proyectos energéticos destructivos, sino también para repensar cómo construir otros proyectos de vida donde la energía se ve como muchas formas de generación de trabajo, pero es el alimento, son las relaciones reproductivas y también son las relaciones productivas, ¿no? Entonces, pensarlo desde ahí, creo que esta serie de conversatorios que ha organizado las oficinas de Rosa Luxemburgo en la región nos han dado puntos clave, pero para nada el debate está cerrado, para nada las rutas están totalmente definidas. Creo que esta conversación apenas comienza y es sana el diálogo latinoamericano, me parece. Así que bueno, le paso la palabra a Carla y agradecerles de nuevo a Melissa, a Ninoska, a Gonzalo, a Pablo por compartirnos sus experiencias y bueno, un gustazo. Gracias a todas, a todos. No quiero alargar más esta sesión, pero ya que es la de cierre, no puedo dejar de agradecer en este momento a mis colegas Elisangela Soldatelli y Florencia Puente, con quienes pensamos y coordinamos este ciclo, y también a la Red de Energía y Poder Popular, porque ha sido un espacio de encuentro, de intercambio y construcción de muchas reflexiones y también de confluencias entre no solo personas, procesos y organizaciones con quienes hemos venido debatiendo estos temas. También a Sandra Rátiva, que moderó las sesiones anteriores, a Enrique César y a Víctor Castillo por el apoyo técnico. Y para recordarles, también agradezco a las traductoras porque gracias a ellas vamos a poder tener este ciclo subtitulado para ayudarnos también a establecer estos diálogos y este intercambio en otras regiones fuera de América Latina, ¿no? Creo que aquí se dieron, especialmente en esta sesión, algunas claves, algunos debates pendientes que nos toca, que necesitamos urgentemente ir intercambiando con compañeras, compañeros en el norte global también, ¿no? Bueno, sigan las redes de la Fundación, que ahí vamos a anunciar las actividades que seguiremos organizando en el marco de la red y el programa de clima de la Fundación. Y bueno, nos despedimos con muchas satisfacciones, muchos debates e intercambios que quedan aquí en la mesa y que sin duda vamos a seguir retomando y construyendo a futuro. Bueno, un abrazo fraterno, solidario a todas nuestras compas en América Latina. Cuídense mucho, seguimos.
Sabemos que es fundamental abandonar las energías fósiles cuanto antes, pero ¿qué tipo de transición energética se plantea actualmente en México? Las energías eólica y solar aparecen como protagonistas en este camino, pero la justicia socioambiental no siempre está integrada a su instalación. Cuando el mercado avanza en el territorio con el foco en el lucro y la especulación, lo hace muchas veces sin considerar el respeto a los derechos humanos. Buena parte de estos proyectos se implementan mediante corrupción, imposición y violencia sobre las comunidades, sin siquiera beneficiarlas con la energía generada. Solo en Yucatán, más de 10.000 hectáreas están en riesgo de ocupación por 22 grandes proyectos. La mayoría son territorios indígenas. La transición energética debe garantizar el derecho de las comunidades a sus territorios, integrar la participación comunitaria y mecanismos para el control ambiental.